Ahí. Ahí, ahora sí. A ver ahí. Sí, está grabando ahí. Les aviso que está grabando porque tengo que avisarles. Bien. Tenemos esto entonces. Dice listado de ventas resumidas por sucursal. Tenemos el ejercicio 6. Dice, antes de comenzar el ejercicio propuesto, cortar este cuadro de texto y pegarle una hoja nueva. Eso ya lo hice. Vamos a sacarlo de acá igual para que les quede después el archivo. Ahí. Bueno, para ver un poquito más clara la letra. A mí me sale el ejercicio 5, ¿es ese padrón electoral patentes? No. ¿Se les sigue apareciendo el ejercicio 5 todavía? A mí me sale ese padrón electoral patentes, ejercicio 5, textos, abajo. Qué raro, porque eso yo lo cerré ya. No, a mí me parece que... Capaz que es a mí que me sale acá. Me quedó ahí trancado en eso. Pero vos me dijiste que Pamela que te parecía bien. Sí. Entonces es a mí con el celular capaz. Ponele Quedó recargar. trancado ahí. Le quedó trancado ahí. Pero va a salir y entrar de nuevo, a ver. Ahí probé salir de nuevo para ver. Quedé como trancada ahí. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Ahora un poco. Ahora sí. Bien. Tendría que estar la hoja que dice listado de ventas resumidas por sucursal. ¿Puede ser? Sí, sí. Ahí está. Ejercicio Perfecto. 6. Ahí va. Filtros, orden, Ahí lo listadores. Bien. está. Bueno, Bien. esto de ponerlo en otra hoja ya lo hicimos. Chau. Vamos a sacarlo acá. Bien. Dice, en la base de datos original, detectar mediante formato condicional el registro duplicado y quitar una de las dos apariciones con la herramienta quitar duplicados. Bien. ¿El formato condicional ya lo vieron ustedes? Sí. Ahí está. Entonces vamos a aplicarlo. Sí. Formato Para que yo voy condicional. a crear una copia y empezar de vuelta contigo, así ya voy practicando también. Bueno, dale. Entonces dice, detectar mediante formato condicional el registro duplicado. Bien, entonces nos paramos arriba de los datos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Y acá le ponemos algún color medio fuerte para que se note. Ay, perdón, si tengo que marcar primero, si no marco no. No. Hola, hola. 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 ¿Sí? Sí, se congeló, ¿no? Ahí. En la base de datos original, el que tengo introducción de objeto aplicado. Quitar con la herramienta, quitar duplicados, pero ¿duplicado en base a qué? Para que dice... Claro, él lo que hizo en la base de datos fue solamente seleccionar la columna de transacción. Que yo qué sé, o sea, en realidad podría haber sido a toda la planilla, lo que en realidad es una macana, porque, por ejemplo, el ingreso se puede duplicar. Acá Es está. total. Claro, lo que hay que desduplicar sería lo del número de transacción, pero andás a ver cómo. Es que es el 51, mira. Lo que pasa es que no me había dado cuenta del tipo de formato que era. Espera, ya te muestro cómo es. Acá. Entonces, ¿qué pasa? Para poder detectar duplicado, primero que nada tenemos que ver qué columna de todas estas es única. ¿Por qué pasa? Las fechas se repiten. ¿Sí? Probablemente haya dos fechas que se repitan. Y todo esto también se repite. Seguramente haya dos cantidades de unidades iguales, dos ingresos iguales. Ustedes funciones de búsqueda todavía no vieron, ¿no? La buscar B. Eso lo tienen. No, eso no está. Entonces, lo que puede estar duplicado es el número de transacciones, el único dato que es único. Entonces, a lo que tenemos que aplicarle formato condicional es a la columna de
el número de transacción nada más. Aunque me suene Perfecto. Ahí tiene sentido. porque es el único dato que tendría que ser único en todos los casos. Así que, por ese lado, vamos a aplicarlo sobre el número de transacción, ¿sí? Para marcar el rango rápido, ¿sí? Mira que podemos hacer esto. Arrastramos hasta el final. El shift. O si no, con el control shift, ahí está, ¿sí? Eso les explicó Pablo. Bien. Sí. Con el control shift. Vamos a formato condicional. Y hay uno que dice valores duplicados. Este que está acá. ¿Sí? Valores duplicados. Le ponemos un color que se note. Sí, acuérdense que ustedes en el formato condicional pueden elegir inclusive un específico para que sea más notorio, que no sea uno de los que aparecen acá. Yo le voy a dejar el relleno rojo nomás, porque se nota. Sí, él nos enseñó también a crear uno diferente. Crear uno diferente, ahí está. Sí, en este Incluso caso más que nada para encontrarlo. claro, nos explicó que al dejarlo, ese filtro, no borrarlo, llegado el momento más adelante, si volvés a ingresar otro dato que está duplicado, vuelve a Que vuelve a resaltar. aparecer. Exacto. Claro. Inclusive si nosotros marcamos el rango, en realidad llega solamente hasta la fila 323. Pero si seguimos agregando datos abajo, se va a ir actualizando solo eso. No hace falta corregirle el formato condicional. Sino lo que se puede hacer es aplicar la columna entera, en vez de hacerlo solamente para este rango, pero eso no conviene porque si queremos agregar datos abajo de esto, después no se va a poder. Claro, Entonces, no, y ¿qué te iba a decir? Y aunque pongas el color que pongas, se mantiene el filtro si no lo borras. sí, eso sí. El Perfecto. formato condicional queda siempre aparte en la planilla, por más que nosotros le pongamos otros formatos, que creo eso en el video también se ve. Que le pone un formato condicional a la tabla, después la convierte en tabla y las celdas con formato condicional quedan igual. Que eso después creo que anda por acá. Pero bueno, ahí está acá, lo he convertido el rango en tabla. Bien. Entonces tenemos eso primero, ¿sí? Y después vamos a ir a datos, que acá no tenemos, quitar duplicados. ¿Sí? De la pestaña datos, bien, bueno, la pestaña datos es la que tiene todas las herramientas de filtro también, lo que tenemos acá. Sí, los ordenados, el botoncito del filtro, ¿sí? Puede ser que sea distinto por su versión de Excel, pero creo que ustedes tienen una de las más nuevas, así que los iconos se van a ver iguales y la descripción del icono hace lo mismo, así que por ese lado no importa. Bien, quitamos duplicados, entonces, sobre la columna, sí, vamos a anular la selección porque solamente sobre la columna el número de transacción. Cuidado con eso. ¿Está? Una se encontraron, se quitaron los valores duplicados, quedó solamente los otros 313. ¿Sabes? Para verlo visto, en realidad podríamos haber ordenado esto, para ver los números que se repiten, pero lo importante es que si nosotros lo miramos así, ni siquiera tenemos que mirar toda la planilla para encontrarlo. Si ya tiene el formato, el dato 51 está por acá. Ahora no aparece marcado porque no está duplicado, pero es el dato 51 nomás. Pero lo interesante de esto es más que nada la otra parte, lo de los filtros. Que eso es lo más interesante de esto. Dice, utilizando la herramienta de filtro, ubicar los registros correspondientes a los productos Edis y Breyers que están mal escritos. Tiene una S extra al final y corregirlos. Entonces, para eso primero. Y ahora sí, para el formato condicional siempre se marca. Tenemos que aplicarlo sobre un rango de celdas, o sea que tenemos que marcar el rango. Para trabajar con filtros en realidad no conviene marcar. Porque si ustedes marcan y marcan mal, cuando van a aplicar el filtro, solamente se va a aplicar sobre este pedacito que está marcado. ¿Sí? Por ejemplo, yo marco estas tres columnas, estas tres nada más, y pongo filtro, solamente lo activa para estos tres. Pero cuando filtremos va a sacar lo otro también, así que no conviene. Lo que tienen que hacer para trabajar con filtros es solamente pararse adentro de los datos. ¿Sí? Las columnas, no importa si es la primera o la última, se paran arriba de los datos y ahí encienden la herramienta del filtro. De esa manera se aseguran que va a tomar todo el rango de datos de la primera fila hasta la última. Sí, eso es un detallecito importante para trabajar con filtros, no me acuerdo si lo dice en el video. ¿Sí? No, en realidad nos hizo seleccionar toda la planilla, desde D9 hasta J9. O sea, solamente los títulos. Perdón, todos los títulos, disculpa, sí. Ahí está. Sí, también puede ser así. Lo que tienen que tener cuidado nada más cuando activen filtros es no hacer esto.
¿tá? Porque si no, de vuelta, va a aplicar filtros sobre esto, pero esto lo va a sacar también, o sea que no va a quedar muy claro, ¿sí? Si se paran afuera de los datos, el Excel les tiene un error porque no encuentra dónde aplicar los filtros. ¿Ah? Otra cosa que tienen que tener cuidado también es que no haya filas vacías entre medio, eso se puede sacar también con los filtros, pero si hay filas vacías entre medio, por ejemplo acá, igual el filtro va a seguir de largo. Va a aplicarse para lo que está abajo de eso también. Usualmente no hay celdas vacías y lo importante es siempre, obviamente, que los datos tienen que estar ordenados, ¿no? O sea, si son fechas, tienen que ser todos fechas. Si son textos, tienen que ser todos textos. Si son números, todos números. Si se mezclan números y textos, ahí va a tomar todo como texto y va a ser más difícil para poder filtrar. Es otra cosa que hay que tener ojo con los filtros. Bien, activamos los filtros entonces y dice, utilizando la herramienta de filtro, ubicar los registros correspondientes a los productos, o sea que es sobre el campo productos, ¿sí? Un repasito medio rápido del tema de los filtros. Dependiendo del tipo de datos que ustedes tengan abajo, son las opciones que aparecen acá arriba, ¿sí? Cuando son fechas, por ejemplo, aparecen agrupadas por año y por mes. No aparece cada día por separado, ¿sí? Y incluso con los filtros de fecha tenemos también un montón de opciones para trabajar con la fecha actual. Si nosotros tuviéramos que trabajar con una tabla que tiene datos de esta semana, por ejemplo, que se va cargando todos los días. Para que yo estaba en otro lado. Ahí, ¿sí? Entonces, cuando ustedes activan un filtro sobre un campo que tiene fechas, se fijan que tiene un montón de opciones. Incluso todos los septiembres, todos los eneros, todos los junios. ¿Sí? Hay un montón de herramientas con respecto a los filtros de fecha. Muchas más que con cualquier otro tipo de dato. Las fechas son las que tienen más opciones. ¿Ah? Las que tienen menos opciones son los textos, porque los textos en realidad solamente son iguales a una cosa o no, empiezan. Hola, hola, se trancó ahí. Hola. Hola, se había cortado, como que Se se había había cortado, ¿no? quedado Sí. en No sé por mudo. qué, aparte, porque. A ver. No, yo tengo todo bien acá. Bien. Entonces, cuando son números, acá tenemos alguna opción más. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los entres, mayores, menores e iguales, promedios, días mejores. ¿Sí? Tenemos alguna opción más que para utilizar, pero de cualquier manera, cuando ustedes eligen una opción de estas, no importa si son textos, si son números o si son fechas, ¿sí? La ventana que aparece cuando yo elijo un filtro es siempre la misma. La diferencia que tiene es que está adaptada al tipo de datos que yo tengo adentro, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que filtrar los datos de los productos, ¿sí? Corregir los que están mal escritos, entonces. Dice, utilizando la herramienta filtro de los productos. Vamos a ponernos en el campo producto. Y si nos fijamos acá, como tenemos pocas opciones, lo podemos hacer de forma manual. ¿Sí? Podemos empezar a escribir acá. Si ven que tienen muchas opciones, pueden empezar a escribir acá y se va a empezar a mostrar solamente lo que contenga este pedacito. Y acuérdense que en Excel no importa si escriben en mayúscula o minúscula, es lo mismo. El programa no discrimina cuando son mayúsculas y minúsculas. Sí discrimina, por ejemplo, tildes, discrimina espacios o con símbolos raros como apóstrofes o arrobas, ese tipo de cosas, pero mayúsculas y minúsculas es lo mismo para todo. Si escriben en Breyers en mayúscula o Breyers en minúscula, es exactamente lo mismo. ¿Ah? Entonces, deseleccionamos todo, primero marcamos todos los que son Breyers, que les sobra una S, y si nos fijamos también en la letra E, también tenemos los E10, estos que están acá. ¿Sí? Los tengo acá. Esta es una forma de hacerlo. Yo filtro la tabla, miro lo que está mal escrito, lo corrijo acá directamente. Acuérdense que cuando ustedes filtran no se borra nada, simplemente se oculta. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta que está oculto? Porque cuando miran acá a la izquierda, los números de las filas se saltean. Sí, por más que yo elimine filas de una tabla, nunca se van a eliminar los números de las filas. Si están salteados es porque hay un filtro activo. Sí, puede ser que también los números estén en un color diferente. Cuando yo borro el filtro, ¿sí? Que tienen varias formas de hacerlo también, como todo en Excel, se puede borrar desde acá, se puede desactivar el filtro. Si tienen varios filtros a la vez, desactivan acá arriba y ya está. Pero si tienen quieren borrar uno solo,
Mismo en el botoncito, no sé si se llega a ver ahí en la pantalla, pero se puede sacar un poquito más. Tenemos, no sé si se ve un poco más grande ahí. Ahí, ¿sí? No, el icono no Sí, sea grande igual, ¿no? El icono tiene como un embudo. Si el icono tiene un embudo, significa que sobre este campo, si acuérdense que cada columna en una tablita como esta se denomina campo, ¿sí? Este campo, el campo producto, tiene un filtro porque tiene el iconito del embudo ahí. Si yo hago clic acá y pongo borrar el filtro, ahí se va y ahora quedó como estaba antes. Si nos fijamos ahora las opciones, van a ver que ahora los que estaban con la S que les sobraba ya no están más. Sí, hay otra forma de hacer esto también cuando son muchos datos, pero de vuelta, lo importante es trabajar con filtros. lo de Todo reemplazar, exacto, buscar y reemplazar. Buscan el que está mal escrito y lo reemplazan con el que está bien. Pero de vuelta, como acá lo pide con filtros, no voy a mezclar temas de otras clases, no sé si eso lo vieron o no, pero bien. todo en Excel, absolutamente todo en Excel se puede hacer de dos maneras distintas, por lo menos. Incluso pueden ser más. Así que por ese lado, tengan en cuenta que todo lo que ustedes hacen en Excel, si lo pueden hacer de otra manera y el resultado es el mismo, no sé qué tan estricto será Pablo con respecto a los temas a la prueba que tienen que hacerlos con X o Y función. Tiene pinta de que sí que es estricto. Si Pablo les dice que tienen que dejar algo de cierta manera y no les dice cómo, fíjense que tienen varias herramientas para hacerlo. Es como usar texto en columnas en vez de usar las herramientas de texto cuando trabajan con datos de texto. El resultado va a ser el mismo. Y ustedes cuando trabajen haciendo esto, no les van a decir, bueno, vos tenés que usar la herramienta de la función izquierda, porque el que les pida las cosas que tienen que hacer, probablemente sepa menos de Excel que ahí. ¿No? Así que tengan en cuenta eso. Y ahí quedó. Dice, colocar un formato condicional de barras de datos a los ingresos. ¿Tá? Con respecto a los formatos condicionales, sí, siempre conviene aplicarlos sin el filtro, por las dudas que tengan algún dato oculto para que no les quede mal. Sí, borren los filtros o desactiven la herramienta primero, usen el formato condicional y después a ver ahí. ¿Qué le pasa a esto, che? Bien, sí. Cuando usan formato condicional, entonces tengan cuidado de no tener ningún filtro activo por las dudas. ¿Ah? Bien, con respecto al formato de barra de datos, no tiene ninguna particularidad, no tiene ninguna opción más que el color que yo puedo elegir. Acá no me deja elegir cuánto de barra de datos o qué tipo de dato está tomando, pero no dice qué tipo de color tiene que ser, así que le ponemos cualquiera, no sé, este. Se hace como la mini gráfica esa sobre las celdas, que son más grandes, y no queda muy lindo con estas que tienen un color acá, eso probablemente después haya que sacarlo, pero bueno. La barra de datos lo que hace es eso, hace como una mini gráfica en la cual, según el valor de la celda, completa la línea más o menos según cuál sea más grande o cuál sea Como más un chica. porcentaje, sí, un porcentaje del espacio hace. Claro, lo que hace es eso, plantea un 100% con los valores más grandes. Sí, que de hecho yo podría ordenar esto para ver los valores más grandes. Y ahí se ve bien claro, miren. Los más grandes ¿Alguien ve la, quedan más completos. ¿Cómo? ¿Alguien ve la pantalla? Está todo en negro. Estoy intuyendo lo que estás diciendo igual, A ver, pero ¿no se pero ve el está. Excel? No, yo la No. veo bien, tan celeste ahora. Escuchame una cosa, una pregunta en relación a lo que estaban diciendo ahora. Por ejemplo, yo para ponerle la barra ¿De datos? en el formato condicional, ahí va, para ponerle la barra de datos, yo tuve que sacar el filtro. Sí. Entonces, ahora lo que te preguntaba Eli, lo de que podrías ordenarlo de menor a mayor, tenés que volver a poner el filtro. Para ordenarlo, si querés ordenar, mira, en la pestaña de inicio inclusive, viste que está la opción de filtro acá. Hay un par de botones que dicen, mira, si vas a la pestaña de los datos, ¿sí?
En la Sí. pestaña, ahí se ve de vuelta el Excel o no se ve todavía. ¿Se Lo ve? dejé de compartir y lo compartí de nuevo. Ahora sí se ve. Sí, sí. Bien. Entonces, esto está sin ordenar. Yo le puse deshacer. Si vos te fijas en la Perfecto. pestaña de datos, vas a ver que arriba tenés la herramienta de filtro, ¿no? Que la herramienta de filtro tiene, de hecho, acá adentro, los ordenados. Pero, si querés, puedes utilizar estos dos botones que están acá. ¿Los ves a la izquierda del embudo del filtro? Que dice A a la Z o Z a la A. Sí. Eso es lo que nos enseñó Pablo. ¿Te acordás que ordenábamos Sí. cuando estábamos haciendo unos ejercicios? Se ordenaba por orden alfabético. ¿Te acordás con esas flechitas? Lo que No, va a sí, hacer sí, esto en sí. realidad es que por más que dice de la A a la Z o de la Z a la A, según el tipo de dato que vos tengas abajo, es el ordenado que va a ser. Mira, por ejemplo, yo me paro en Número. la columna de los ingresos y me paro arriba del botón, dice ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. Cuando dejo el mouse arriba, ustedes dejan el mouse arriba de una herramienta, 1 o 2 segundos nomás, les muestra qué es lo que hace. ¿Sí? Si Sí. pongo acá el filtro, dice activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Acá dice busca valores rápidamente ordenando los datos. Entonces, si ustedes se paran arriba de un campo que tiene textos y se ponen acá arriba, no va a decir de mayor a menor, dice de la Z a la A o de la A a la Z. Es orden ascendente o orden descendente. Si me paro una que tiene fechas, dice de más reciente a más antiguo o de más antiguo a más reciente. Eso el programa lo hace solo. Entonces, por más que vos que acá diga de la A a la Z o de la Z a la A, esto funciona con cualquier tipo de dato. ¿Sí? Si yo me paro en esta columna y le pongo ordenar, por ejemplo, de la Z a la A para ver los mayores primero, acá se nota clarito que el formato este de la barra de datos completa los números más grandes y a medida que vamos bajando van a ver que las barritas son cada vez más chicas. Hasta que llega a los valores más chicos que no llega a completar absolutamente nada. ¿Sí? Hace una relación proporcional según el valor de la celda. Las que son más grandes son el 100%, entonces ahí le voy a ir ajustando. Y ese programa lo hace solo, es como hacer una gráfica. No sé si tiene algo de gráficas este curso, que debe tener algo. No Ojalá. sé si Quedan 2 clases más nomás, quedan creo. 2 clases más. Y capaz que Sí. algo de gráficas tiene. Sí. Yo como no conozco el temario completo de este curso, yo voy viendo las clases y en base a las clases les voy diciendo lo que tienen que saber. Pero de vuelta, como está adaptado al curso este en particular, puede que haya un tema que esté y un tema que no. Por ejemplo, la parte de las funciones de texto. Pero de vuelta, eso no es lo único que tiene, así que por ese lado no se complican demasiado. ¿Sí? Y de última después Bien. lo hablo con Pablo si me llega a tocar a mí poner la prueba. Que la prueba la armaré él igual, no se la voy a dar yo. Así que lo vemos así. Lo Pero eso que, lo lo vemos que, más adelante. lo que ustedes, por ejemplo, o sea, nosotros hemos dado otros exámenes, pero nada que ver. No hay nadie que quiera hacerle una consulta si tenés una duda sobre la letra o sobre lo que sea, ¿no? ¿Cómo son las pruebas? ¿No son presenciales? No. No. Nosotros las hemos hecho online. Está. Pero esta como que me parece diferente a las demás y no sé. Habría que ver, porque ustedes se les habilita la prueba durante una semana o tienen que hacerlo un día específico. A nosotros las otras veces nos habilitaron la prueba por una semana completa. O sea, la hacías Claro, el día y la hora que querías. ahí está. Pero Y capaz era, que con esta el tema es que no se podría hacer así, en ese sentido. Habría que hacerla tipo el 2 de mayo. A esta hora tendría que ser. Pero el tema es que tener una hora sola, entonces distribuir el tiempo sería un poco mejor. Pasa que eso, claro, tendría que hablarlo con Pablo. Que Pablo para esta No, semana no creo que tenga. yo lo que creo que él lo que va a hacer es poner ejercicio como los que nos pone Pame, esos que nos deja él en el team después, y creo que será así, y resolverlos. Pienso, Probablemente. porque otra Pero cosa eso no tiene para hacer. igual queda todavía. Cualquier cosa yo hablo hoy de vuelta. Ya lo operaron, creo que hoy debe estar en cuidados porque cuando te operan viste que las primeras 48 horas estás en observación, entonces debe estar incomunicado. Pero después si puedo hablar con él, ya la semana que viene les puedo adelantar un poquito más de cómo va a ser y eso. bueno, Por ahora solamente vamos a ver esto y después cuando pueda hablar con él ya les comento un poquito más. La semana que viene probablemente ya tenga alguna novedad sobre dale, esto. dale, ¿Está? dale. Bien, cuando ya hicimos esto, chao. Dice, colocar un formato condicional de 3 iconos en forma de semáforo en las unidades con la escala por defecto. Bien, o sea que campo de unidades, marcamos todo. ¿Sí? Seguimos en unidades, bien.
Acuérdense que ustedes pueden por acá arriba, pueden moverse por todas las pestañas, pueden ver herramientas, pueden hacer todo esto. Y la selección no se rompe nunca, o sea que pueden mirar todas las herramientas que quieran. El tema no hacer clic dentro de la planilla. ¿No? Formato condicional de conjunto de iconos del semáforo. Serían estos que están acá. 3 semáforos. Con la escala por defecto, así que lo dejamos así como está. Ahí. ¿No? Este en particular tiene en rojo los más bajos y en verde los más altos. Se puede invertir eso también, pero acá nos dice que lo dejemos por defecto, así que ya está. Es solamente eso. Entonces, yo le vengo diciendo esto tabla, 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 pero esto en realidad no es una tabla. ¿Sí? Esto en realidad es un rango de datos que está ordenado, obviamente está bien armado, porque tiene una columna para cada tipo de dato, y el dato que está debajo de eso coincide con el encabezado. Esto no es un rango de datos ordenado. Si yo quiero convertirlo a tabla, tengo que ir al menú de insertar. ¿No? Nosotros en las tablas las pueden insertar antes de ingresar los datos, o las pueden convertir. O sea, cuando yo tengo datos ordenados, ahí los puedo convertir en una tabla. Si no puedo, antes de ingresar los datos, puedo ingresar una tabla vacía y de ahí puedo empezar a llenar. Y a medida que vayan llenando, la tabla se va a ir actualizando con el rango nuevo. O sea que todos los datos que yo voy agregando abajo se van acomodando solos. Sí, eso también lo pueden hacer. Si les toca ingresar información, agarro una hoja vacía, o no sé, cualquiera. Yo pongo insertar tabla. ¿Sí? Y ahí me van a aparecer. Entonces acá puedo poner fecha. Y acá puedo empezar a ingresar datos. Precio. Y si vieron que se va acomodando solo. ¿Ah? Si le pongo, no sé, cantidad, descripción, vieron que se va actualizando. Porque yo solamente le puse el formato tabla lo primero, a medida que le vaya agregando columnas a la derecha se van a acomodar solas. Y también cuando le empiece a agregar datos, 3 del 1 del 23, si agrego uno abajo, 4, 1, 23, también se va acomodando sola. Incluso de acá yo puedo estirarla más hacia la derecha o hacia abajo para que me permita seguir agregando datos sin tener que estar marcando todo antes. Si nosotros ya tenemos los datos, los podemos convertir en una tabla. Y va a ser lo mismo. No solamente por la cuestión visual de que la tabla tiene como unos colores y unas cosas, sino que tiene un montón de herramientas la tabla que no tienen los datos así ordenados. Sí, una cosa importante que se tienen que fijar siempre cuando ingresen una tabla, si ya tiene datos, es que el rango coincida con toda la tabla, que no le quede nada afuera. Y que si la tabla tiene encabezado, le marquen esta opción para que no le agregue una fila más en la parte de arriba. Si no le agrego una fila más que dice columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ah? Entonces, si yo no, vieron que yo solamente me paro arriba, no hagan esto. Porque si hacen eso, la tabla va a quedar solamente con este pedacito de acá. La gran mayoría de las herramientas de análisis de información, que son los filtros y las tablas dinámicas, que eso sí no forma parte de este curso, se hacen simplemente parándose arriba de los datos. Nada más. Lo que tienen que marcar sobre todo es el formato condicional, eso sí, pero después compararse arriba de los datos ya alcanza. Tabla de D9 a J322. Bien ahí. Ahí. ¿Ah? Y ahí nos convirtió todo en una tabla. Colocar un estilo de tabla de color azul. Entonces, cuando yo convierto algo en tabla, sí, aparece una pestaña nueva en la parte de arriba que dice diseño de tabla. Si no les aparece es porque están parados arriba de una celda vacía. Si yo me paro en una celda que no tiene nada, acá no aparece nada. Ahora, si me paro arriba de la tabla, aparecen las herramientas de diseño de tabla. Es una pestaña nueva que solamente aparece cuando yo me paro dentro de la tabla. Esa es la forma que yo tengo de darme cuenta si algo es una tabla o no. Si algo no es una tabla, cuando yo me paro arriba, no hace nada. No me aparece esa pestaña que está acá arriba. Cuando yo convierto algo en una tabla, aparecen esas herramientas ahí, que son las que me permiten agregar alguna herramienta más de las que tiene esto. Aparte, bueno, de habilitar los filtros y de a todo esto darle un nombre. ¿Sí? Entonces, se convertir el rango en una tabla, colocar el estilo de tabla de color azul, la elección de los que tienen esa paleta de colores. Bien, yo soy daltónico, así que lo bueno de ser daltónico es que si ustedes se paran arriba, les va a decir el color. Azul, estilo de tabla medio, estilo de tabla medio 16, ¿sí? Solamente es esta columna que está acá.
Pueden probar algunos son más claritos, otros son más oscuros. ¿Sí? Algunos solamente le ponen las filas, algunos no. Los oscuros, sobre todo, son los que resaltan un poco más. Esto, por ejemplo, nunca lo vayan a imprimir porque si no se come todo el toner. Guarda con eso, más si es una impresora de blanco y negro. Bien ahí. Sí, elegimos un color azul y le ponemos el nombre de datos. ¿Sí? Las tablas tienen nombre. A diferencia de los rangos, que yo tengo que ponerle un nombre de forma manual, en las tablas yo le puedo asignar un nombre. A mí me aparece tabla 3 porque yo... Se paró. Ahí se trancó, ¿no? Sí. Que a mí me Sí, aparece ahí acá lo veo. 3 Ahí sí. porque yo lo hice 3 veces. Cada vez que ustedes insertan una tabla, otra, va a cambiar el numerito acá arriba. ¿Sí? Les digo por las dudas, por eso dice tabla 3 en el mío. Sí, acá en el nombre le ponemos datos. Ahí. Esto les puede servir para varias cosas, más que nada cuando trabajen con varias tablas, para trabajar entre archivos. Cri, cri, cri. Ahí, ¿sí? Eso primero, ¿está? Y ahí quedó. Dice, habilitar la fila de totales de la tabla para que calcule la cantidad de registros, la suma de unidades y la suma de ingresos. Obtener resultados para los registros de color rosado. ¿Ya? Entonces, varias cosas acá. Siempre lo que hace esto es hacerlo por pasos. ¿Sí? Primero habilitar la fila de totales de la tabla. Eso es una cosa. O sea que nos paramos acá. Todas las herramientas de tabla aparecen en esa pestaña que dice diseño. Tenemos, por ejemplo, fila de totales. ¿No? Eso lo que hace, agrega al final de la tabla una fila que tiene una serie de funciones. Si yo me paro sobre las columnas, van a ver que aparece un desplegable al lado de cada una. De forma predeterminada siempre lo pone al final. ¿Sí? Con la columna del final, porque usualmente los números están todos al final, pero eso se puede agregar en cualquier columna. En la de las transacciones, en la de las tiendas, en la de los grupos. La diferencia va a estar en que según el tipo de datos que tengan arriba, va a ser las funciones que ustedes pueden hacer, porque acá aparecen un montón. Cuando yo pongo suma en la columna de producto, me da 0. ¿Por qué? Porque la columna de producto tiene textos y los textos no se pueden sumar. ¿No? Otra ventaja que tiene convertir algo en tabla, si ustedes, no sé si esto se llega a ver ahí, pero vieron que arriba del todo tenemos las letras de las columnas, ¿no? Si yo bajo, las letras de las columnas pasan a ser los títulos de los campos y puedo aplicar los filtros igual. Por más que yo esté en la parte de abajo de la tabla, van a ver que siguen estando acá arriba. Eso es una herramienta más práctica que otra cosa, pero es una de las cosas que tiene. Si algo no es tabla, no, cuando yo bajo me aparece C, D, F, G, H, todas las columnas ahí. Bien, habilitar la fila de totales de la tabla, eso ya lo hicimos, para que calcule la cantidad de registros, la suma de unidades y la suma de ingresos. Bien, entonces, cantidad de registros, ¿sí? Ese cálculo se puede utilizar en cualquier columna. No importa si es la de las transacciones, si es la de las tiendas, si es la de los grupos, o si es la de las unidades. ¿Por qué? Porque es la función contar. Y la función contar cuenta cualquier cosa que no esté vacía. ¿Sí? En realidad la función es contará, pero ustedes cuando se fijan acá abajo van a ver que tienen el recuento. Y ese recuento se puede hacer sobre cualquier columna. ¿Ah? No voy a hacerlo sobre las otras que me pide, porque me pide, era, ¿dónde está? Cantidad de registros, suma de unidades y suma de ingresos. Cantidad de registros puede ser cualquiera, suma de unidades y suma de ingresos. O sea que suma de ingresos ya está, ya aparece acá abajo. Suma de unidades, suma. Y cantidad de registros puede ser cualquiera. Cualquier columna puede ser, porque en realidad lo que me va a contar es la cantidad de celdas que quedan a la vista cuando yo empiezo a filtrar. ¿Sí? O sea, que puedo usar recuento en esta, puedo usar recuento en esta, van a ver que en todas da lo mismo. No importa si son textos, si son números, todas dan 313. O sea, que no importa la columna que ustedes usen, les va a aparecer la cantidad de registros en cualquiera de ellas. Son 313 datos, ahora porque no estoy filtrando nada. A medida que yo vaya filtrando esta tabla, estos números van a bajar. ¿Sí? O sea que por ese lado puedo usar cualquiera. Vamos a dejarle acá en la de los números de transacciones, pero
De vuelta, podría ser cualquiera de esas. No importa la columna que ustedes usen. Inclusive, pueden usar unidades e ingresos también. Contar cuenta cualquier cosa. Ahora, sumar solamente se pueden sumar números. La única función que sirve para todo tipo de datos es recuento. ¿Ah? Después, todas las demás van a depender de números. ¿Sí? Bien. Ahí quedó. Hasta acá ya hicimos. Después dice, obtener los resultados para los registros de color rosado. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la tabla vieron que ya había algunos colores puestos, eso lo estaba ya directamente ahí. Con respecto a los filtros, nosotros vimos los filtros, ¿sí? Por número, por texto o por fecha. Pero también tenemos el filtro por color. El filtro por color les puede servir, por ejemplo, cuando tienen formatos condicionales, cuando resaltaron algunas celdas que cumplen con cierto criterio o no, ¿sí? O las pusieron en rojo, entonces pueden filtrar solamente aquello que está en rojo. Por ejemplo, uno de los mejores usos que tiene el formato condicional es con vencimientos. Ustedes tienen una planilla que tiene vencimientos, ¿sí? Por ejemplo, artículos que tienen vencimientos que vencen de acá a un mes. Tienen cheques diferidos, tienen artículos que se están por vencer, tienen facturas, cualquier cosa que tenga un vencimiento. Con los formatos condicionales hay uno que es por fecha, ¿sí? Y en las fechas pueden poner que les marque las celdas que vencen mañana. Entonces todos los días eso se va actualizando, ¿sí? O las cosas que vencieron ayer, o las cosas que vencen hoy, o la semana que viene. Inclusive hay un montón de opciones con respecto a las fechas con los formatos condicionales. ¿En Después dónde ustedes, elegís eso? mira, por ejemplo, marco el campo de las fechas, ¿no? Este que está acá. Sí, sí. Formato condicional, ponemos una fecha, y acá Para tienen, moto condicional, ¿en qué parte? dice una fecha. Resaltar reglas para celdas, que usamos ¿viste? Para los valores Ah, duplicados, acá. arriba Sí, de eso. Y Sí, acá vos tenés ayer, hoy, mañana, la semana pasada, la semana que viene, el mes pasado, el mes que viene. sí. Eso usa la función hoy y le agrega más o menos días. Lo que no se Y puede hacer esto con días hábiles. Eso tienen que armar una función, un formato condicional con que el formato condicional para días hábiles es con una fórmula que se llama días.lab. Esa no creo que la ah, hayan visto. la dimos, sí. Sí, Pero pero solamente nos sacaba sábado y domingo, no nos sacaba los feriados, no. tienen que usar intervalo entonces, pero esa sí es de Excel avanzado, por eso probablemente Pablo no Por se los eso explicó. hay un montón de. Escúchame, pero por ejemplo, para poder elegir la fecha de ayer, hoy, mañana, lo que sea, yo tengo que haber puesto la fecha antes, por fuera de la Claro. planilla, ¿no? Vos Está. Se corta esto. es con respecto a la fecha del sistema. Vos llenás una planilla y te va a tomar la fecha del día del sistema. Entonces vas poniendo fechas, ¿no? Ayer, hoy, mañana, una que vence la semana que viene, otra que vence mañana. Entonces, bueno, a medida que vayan pasando los días, eso se va actualizando solo. Porque cuando vos pones que te marque la fecha de ayer. Entonces, vos si abrís la planilla hoy, te va a marcar todas las fechas que vencieron ayer. Las que no, siguen estando ahí. Vos la abrís mañana, te va a marcar las fechas que vencieron hoy. Y así todos los días se va actualizando solo eso, no tenés que actualizarlo vos. Vos simplemente agregás la fecha de las cosas y en base a eso el programa te lo va armando solo. Esa es lo que tiene con respecto al formato condicional con fechas. Porque usa la función hoy. Si te escribís igual hoy, paréntesis, paréntesis en una celda, entonces esto, igual hoy, paréntesis, paréntesis, te pone la fecha de hoy. Yo creo que te ponga la fecha de hoy, la semana que viene, haces hoy, más 7. Y te pone la fecha esta. Y esto se va actualizando todos los días. Mañana acaba de decir 19 y acaba de decir 26. Pasado a decir 20 y acaba de decir 27. Entonces, si vos usás esto internamente, el programa también lo hace, con los formatos de fecha. Es para eso. ¿No? O sea, cuando usa formatos de condicionales con respecto a fechas, se va a ir actualizando solo. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso pues prueben Sí. hacer una planilla. Pues prueben hacer una planilla con fechas nomás, que sean de hoy, de mañana, de la semana que viene, y le ponen un formato condicional de esos.
y prueben abrirla mañana. Y van a que se va actualizando solo eso. Pero eso de vuelta, debería cargar una planilla que esta creo que tiene fecha de 2024, o sea que no va a servir. Porque son todas 2024, vieron, agosto, septiembre, junio, febrero, marzo. Si no, habría que Pero, sustituir el 24 por el 23 y ver qué pasa, pero no es la idea de pero este ejercicio. en lugar de aplicar formato condicional, yo puedo ir a la flechita, al filtro de fecha y elegir. También. O sea, Pero esto lo tenés que ir haciendo todos los días. El formato lo condicional se te va a tengo. actualizar solo. Esa es la Ah, diferencia. está claro. Simplemente filtras el color y ya está. Y nada más. Esa es la diferencia. Perfecto. Pero de vuelta, con filtros pueden hacer un millón de cosas. Es una de las herramientas más potentes que tiene Excel, junto con las tablas dinámicas, por lo menos para resumir información. Eso es de Excel avanzados. Y eso siempre conviene. En los cursos de Excel nunca les van a sobrar. Eso seguro. Pasa que el Excel avanzado, si lo de texto es intenso, Excel avanzado es más intenso todavía. Pero bueno, está bueno igual para hacerlo después. Pero Capaz lo que que pasa es que, por ejemplo, con un curso yo, de Excel un poquito más completo. claro, pero yo manejo Excel a un nivel mega básico, ¿no? Entonces, hay pila de cosas que son para Excel básico que están buenas, pero las estoy aprendiendo. Si me metes lo de básico que lo estoy aprendiendo y encima lo de avanzado, me hago un corcho bárbaro. Sí. Ese es el tema. A ver, ahí. Ahí. Ahí está. No entiendo por qué estoy con el cable, ni siquiera estoy con Wi-Fi, no sé por qué se tranca tanto. Para la próxima voy a descargar el Teams en mi computadora, o si no voy a estar local. Perdóname, no te escuché, me dijiste que usabas Excel básico, pero... No, claro que, o sea, la forma de usar Excel, por lo menos de lo que me exige en mi laburo, es muy, muy, muy básico. O sea, entonces hay pila de cosas que las estoy aprendiendo y si encima me metes de una parte de avanzado como es la clase 5, nada, se me arma un Eso me matete. pasa, a mí me parece raro el tema de Se texto, entreveran los pero bueno. cables. Por eso yo te expliqué, viste, lo que te mostré y lo de escribir los pedacitos de texto que te los pones solos. Sí, Capaz claro, que... está perfecto. O sea, yo capaz que hay un paso a paso o capaz que no, pero bueno, en este caso a mí la clase 5 me costó un montón y esta no es que no me costó, pero la comprensión lectora me falta todavía. El tema, claro, con la parte de filtros, como es probar y si no pasa nada, le dan para atrás y ya está, porque con el filtro es Claro, eso. Vos probás sí, uno, este no era. Este no era. Ah, bueno, está, lo borro y pongo otro. claro, claro. Y pongo estos dos. Y después pongo este que está acá. Y dejo solamente estos números. Claro, Y vas en el que está tirando ahí. claro, y si no, bueno, no funciona, chao. Borra filtro. Borra filtro. Y ahí se fue. Y volvés al inicio. Eso es lo que tiene bueno esto, este tipo de herramientas, por lo menos en la parte de tablas. Pero bueno, Claro. vamos, son y media ya. Vamos a terminarlo medio rapidito. Es una hora, ¿no? Sí. O es una hora y media la clase. Una hora. Normalmente, a veces cuando hay No, muchas preguntas, Pablo se queda un rato a costa de que lo claro. maten, pero está. Nada, igual esto podemos seguir la clase que viene igual. Porque creo que la clase 7 va a ser de algo de esto. También tengo que fijarme después bien qué es. Bien. Pero, bien, filtrar los registros rosados. Puede ser cualquier columna. Ah, y acá hay dos colores. ¿Cuál es el rosado? ¿Es el de arriba o el de abajo? En donde, es el tercero, el rosado es el tercero de los colores. A mí me aparecen dos nada más. Perdón, en el cosito que está señalando, el rosado es el de abajo, perdón. ¿El de abajo Estaba, esta? Ahí. estaba mirando la planilla, disculpa. Bien. Ese, El color exacto. rosado, bien. Copiar todos los resultados y pegarlos en una hoja nueva denominada resultados, utilizando rótulos para identificar la operación y sobre qué campo se realizó. Y un título que identifique a qué responden dichos cálculos. Ordenar el registro por fecha y producto. Bien. Copiamos esto. Acuérdense que cuando ustedes copian, solamente se copia lo que se ve. Lo que no se ve no se copia. Así que agarramos una hoja vacía, la pegamos acá. Ah, no. Voy a borrar esto. Ahí. Ahora sí. Veamos. Pegamos. Ahí. Y decía. ¿Qué decía?
Saco el filtro si se ve. Copiar pero solo los resultados, lo que nos dijo. Copiar estos resultados y pegarlos en una hoja nueva denominada resultados. O sea que esta se va a llamar resultados. Siempre que quieran cambiar cosas en las pestañas, hagan clic derecho, que está la opción. Si no, le hacen doble clic. Y filtrar la tabla por color sobre cualquier caja. Ya lo hicimos. Copiar el resultado. Esto ya está, vamos a borrarlo. Copiar el resultado, pegarse en una hoja nueva, eliminar resultados, utilizando rótulos para identificar la operación y sobre qué campo se realizó. ¿Qué significa eso? Ponerle... Que pusiéramos solo los resultados en la página nueva, en la hoja nueva. No veo a qué se refiere con rótulos. ¿Han hecho esto ya? Él lo que hizo fue copiar los 3 resultados de la planilla, en este caso la primera que hiciste, la rosada, Sí. y los pegó en una hoja aparte con transponer. Entonces le tuvimos que poner, hicimos toda una... Espera que te dé vuelta acá y te muestro lo que hizo. Ahí, Párate, a ver. Ahí. Él lo que hizo fue esto. Lo hizo con las dos. Pero eso es solamente con la fila de los totales, nada más. Claro, con los resultados, sí. Claro, lo que decía acá en la letra del ejercicio era pegar la tabla que obtuvimos. A ver. Copiar estos resultados, o sea, lo que filtramos, y pegarlos en una hoja nueva de determinados resultados. Utilizando rótulos para identificar la operación y sobre qué campo se realizó. Eso es lo que no entiendo. Claro, esto. No, resultados. O sea, había que copiar, por ejemplo, en la parte de, no sé, lo voy a filtrar por color acá, el rosado, copiabas. ¿Llegás a ver bien? Porque no veo lo que te muestro y lo que yo hago. Sí, ahí lo veo bien. Bueno, copiamos esto de acá, ponemos. Ah, ya entendí. Ahora Venís sí. a la parte de resultados con el pegado especial. Acá. Claro, o sea, quería sacar solamente los totales, no quería sacar toda la tabla. Claro. Está. Y por eso los rótulos, lo de poner registros, ahí. Claro, ¿qué significan esos números? Ahí está. Y después acá, estadísticas sobre los registros. Bueno, yo puse naranja porque para mí era naranja. Serial y que era lo que selecciona la parte esta rosada, serial y ¿entendés? Claro. Y por eso debe ser el rótulo. Lo podemos poner así. Y después la otra para el verde. Especial, transponer. Se me perdió transponer acá. Acá está esto. Estos son registros. Suma de unidades y suma de ingresos. Vamos a dejarlo así nomás. Creo que viene por este lado. Quitar el criterio filtrado. Agregar registros por fecha y producto. Esto sí capaz que lo vemos en la clase que viene, entonces lo terminamos ahí. Para poder hacer esto. Porque probablemente la clase 7 esté relacionada con esta también, porque son temas parecidos. O lo sumo a la clase 7 van a ser gráficos. Me voy a fijar bien después yo de qué es la clase esa. Así ya les digo bien lo que vamos a ver la clase que viene. Cualquier cosa se los pongo en el foro. Porque me pidieron acceso al foro, así ya se los pongo. Y igual bíchense la clase 7 para la clase que viene. Así ya vemos bien qué es. Voy a fijar yo ahora igual. A ver si está relacionado. Porque es importante saber de qué es. Entonces, clase 7. A ver qué es la clase 7. Bueno, yo tengo hasta la clase 6 nada más. Sí, no la subieron todavía la 7. No la subieron. No está La todavía. 7 no la subieron, subió la 6. No, está hasta la 6 nomás. La Sí. sube los viernes. El 21 la suben. Claro, es una trancada que suba los viernes la clase, pero bueno, la sube recién el viernes. El 21. Ahí está. Ahora sí. No está todavía la clase 7. Voy a parar la grabación primero. No, por eso no está.